Muy buenos días a todos. Para contrarrestar con tanta crispación e intolerancia y luego de este encierro que hemos tenido y de echarnos tantas culpas, vamos a hablar de tolerancia, respeto y aceptación. Porque siendo noviembre voy a hablar de la Marcha del Orgullo que sucede siempre el primer sábado de noviembre. Desde 1997, la Marcha del Orgullo en Buenos Aires se celebra el primer sábado de noviembre en conmemoración del aniversario de la fundación de Nuestro Mundo, que fue el primer grupo homosexual de la Argentina y de toda Latinoamérica creado en 1967, en defensa de los derechos y de las oportunidades para aquellos que padecen la discriminación por su orientación sexual y por su identidad de género. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 1 no deja ninguna duda. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces la idea es derribar barreras de pensamiento y de acción que siguen obstaculizando todavía la promoción de una sociedad más igualitaria, inclusiva y equitativa, y yo diría respetuosa. El respeto a la diversidad sexual empieza por casa, por las acciones que realizamos en nuestra vida diaria, por los chistes que hacemos, por los chistes que aceptamos, porque el cambio verdadero llega cuando promovemos la construcción de sociedades en las que ninguna persona sea discriminada y todos tengan los mismos derechos y oportunidades para desarrollar sus vidas con orgullo, libres, iguales y felices. Y digo que la discriminación va muy de la mano con el humor, porque no es solamente por la condición de elección sexual que se hacen chistes, sino también, o lo dice uno en la vida cotidiana, la vieja, la gorda, la negra, el negro, el rengo, el tuerto. O sea, hay muchas razones por las cuales se discrimina hoy por hoy. Entonces está en uno, en erradicar de uno, el generarlo y en empezar a poner el pecho para no aceptarlo, no tolerarlo, pacíficamente no tolerarlo. La marcha LGTB se hizo por primera vez en Argentina en el año 82 y fueron desde Plaza de Mayo marchando hacia la Plaza del Congreso. Se llenó de turistas, familias enteras, curiosos, gente sacando fotos. Fue realmente muy colorida y muy multitudinaria. Hubo discursos, música, baile, festejos y bueno, siguieron hasta la noche y después eso se llevó por supuesto a bares y boliches. Pero ¿de dónde viene el nombre Orgullo? Se originó en Nueva York, el 28 de junio de 1969, en un bar que se llama Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York. Fue allanado por la policía. En aquella oportunidad era uno de los poquísimos lugares gays, y entonces un montón de travestis, gays y lesbianas se hicieron escuchar, le tiraban piedras a la policía y promulgaban esto de estoy orgulloso de ser gay, estoy orgulloso de ser lesbiana o de ser travesti. Después de 3 días de pelearse entre ellos, la policía cedió, se fue, liberaron el lugar y quedó como un emblema de la resistencia homosexual. Un año después, se juntaron más de 10.000 personas frente al lugar frente al Stonewall, y esa fue la primera marcha, verdaderamente marcha, del orgullo gay, lésbico, travesti, transexual de la historia. En Argentina, en los últimos 30 años, empezó a verse un proceso sostenido de organización y movilización y de mucha lucha contra la homofobia, y de hecho consiguieron conquistas como la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Pero vamos a hacer un poco de historia. En la antigüedad en Babilonia, hablando del año 2100 a.C. al 560 a.C., ya hay documentada la existencia de homosexualidad, que era considerada como algo corriente y no se condenaba. En cambio, los asirios, que datan del 1800 al 1077 a.C., eran totalmente intolerantes con la homosexualidad masculina, y de hecho la condenaban con la castración. En cambio, en Grecia es donde aparecen los primeros documentos escritos detallando prácticas homosexuales. La pederastía era una costumbre súper común y muy arraigada, como por ejemplo Alejandro Magno. Lo habitual era que un hombre se uniera a un chico jovencito, el tipo tenía como 20 y el pibe estaba recién saliendo de la pubertad, y era su pareja sexual
y el adulto además era como un tutor y responsable de la educación y del entrenamiento militar del muchachito. En China, todos los emperadores de la dinastía Han tuvieron uno o varios amantes masculinos. La atracción sexual por el mismo sexo en China se consideraba normal y no estaba perseguida como en Europa en la Edad Media, por ejemplo. En la India hay registros históricos que mencionan la existencia de personas de tercer género. Esto le llamaban a transexuales o intersexuales, como también homosexuales y bisexuales. Y por ejemplo el Kama Sutra, que fue escrito en el siglo III después de Cristo, describe montones de prácticas homosexuales, tanto masculinas como femeninas. Los mayas eran bastante tolerantes con la homosexualidad, aunque podían llegar a condenarla con la muerte en un horno en determinados casos. La sociedad maya prefería la homosexualidad antes que el sexo prematrimonial. Por eso era que los nobles le conseguían a sus hijos esclavos sexuales. En cuanto a América, hablando de pueblos originarios o no originarios como los mapuche, por ejemplo, ellos tenían los huelle, que eran personas que no eran consideradas ni hombres ni mujeres. Ellos podían tener una práctica sexual totalmente amplia y con la diversidad que quisieran, y se llamaban huelle. Entre los pueblos originarios, la cultura guaraní tenía aceptación de las relaciones homosexuales. Tenían el cudiño, que eran hombres que vestían como mujeres, se casaban con hombres y orinaban agachados. En la cultura incaica, la homosexualidad entre hombres tenía un valor sagrado y religioso, y entre mujeres era bastante común entre la clase alta. La conquista europea de América, impulsada por la Iglesia Católica, reprimió toda sexualidad que no fuera estrictamente reproductiva y por supuesto reprimía todos los actos sexuales cuyo objetivo fuera solamente tener placer, porque los consideraban como un delito y pecado de lujuria. Las relaciones sexuales entre hombres estaban encuadradas bajo el delito de sodomía, y a quienes la practicaran los castigaban quemándolos en la hoguera. Más adelante, la Asamblea del año 13 abolió la Inquisición, con lo cual no más hoguera. No hay mención desde entonces de alguna condena que haya habido por relaciones homosexuales consensuadas entre personas mayores, si bien el delito de sodomía siguió existiendo, pero para castigar la violación de hombres. Desde entonces no se sancionan leyes nacionales reprimiendo ningún tipo de práctica o orientación sexual ni identidad de género, si bien no era aceptada dentro de los cuerpos policiales o militares. En 1887, Eugenio Cambaceres, en su novela La Sangre, incluye por primera vez en la literatura argentina un personaje homosexual. Este era Genaro Piazza, que era un inmigrante italiano que jugaba con otros chicos a ser hombres y mujeres. Juan José Cervelli, por su parte, destaca el lesbianismo público de Pepita Avellaneda, que fue la primera cancionista de tango que se vestía de hombre y se peleaba con Gardel por el amor de Madame Jeanne. En 1914 se estrena la primera obra cuya temática central fue la homosexualidad. Se llamaba Los Invertidos, del autor anarquista José González Castillo. En esta la toman como una aberración burguesa, entonces proponen el suicidio como mejor manera de deshacerse de los homosexuales. Después aparecieron otras obras que representan en realidad los pilares inaugurales de la literatura LGBT en Argentina, como El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, y Monte de Venus, de Reina Roffé. Para 1981, Sandra Mianovich lanza el simple Puerto Poyenza, que fue compuesto por Marilina Ross, y que sería adoptado como un himno de amor homosexual. Para 1993, sale la revista NX, que fue el primer intento perdurable que tuvo el periodismo gay en Argentina. Esta se publicó mensualmente hasta que después en la crisis del 2001 tuvieron que cerrar. Durante la década de los 90, tanto Buenos Aires como Rosario promulgaron formalmente las leyes para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual. En 1996 se protege por primera vez la orientación sexual en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un proyecto presentado por Carlos Jáuregui. Y en 1999, el Ejército propone eliminar del Código de Justicia Militar el delito de la homosexualidad previsto para militares, que se castigaba con degradación y prisión de 6 meses. Si bien ellos aclaran que cualquier práctica sexual de este estilo lo tienen que mantener en el ámbito privado. En 2003, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en reconocer legalmente las uniones civiles entre dos personas del mismo sexo.
Por eso Argentina en los últimos años se mostró como un destino muy amigable para el turismo LGBT, casi la más amigable del Cono Sur, a la par con Montevideo y Santiago de Chile. A partir del 2019, la comisión organizadora de la marcha decidió dejar de usar las letras LGBT porque en realidad al visibilizarse nuevas maneras de identidades, las letras ya no los representan, así que ahora sencillamente no usan más las letras. Y acompañando toda esta apertura, hay muchísimas empresas que tienen dentro de la estructura la posibilidad de conformar grupos de identidades, como por ejemplo lo hay de identidad latina, es por intereses más que nada, en los que los empleados pueden participar extraoficialmente, pero tienen el apoyo corporativo de la empresa. Esto sucede muchísimo en Estados Unidos, como por ejemplo en American Airlines, Ford Motors, Wells Fargo, Citibank, Amazon, miles. Yo diría que la mayoría porque además están sustentados por sus propias cámaras de comercio. Y aquí en la Argentina también la Cámara de Comercio tiene sus representantes que dan soporte a todas las empresas y a los grupos de diversidad, como por ejemplo los grupos de Pride. American Airlines es una de ellas. Estos grupos son conformados como para poder concientizar y promover el respeto, la aceptación y la diversidad. Pero vamos a ver una lista de gente que podría haber estado en estas marchas perfectamente. Algunos ya no están hoy con nosotros y otros sí. William Shakespeare, Oscar Wilde, Alejandro Magno, Sócrates, Platón, Julio César, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Alan Turing, Freddie Mercury, Michel Foucault, Nicolás Maquiavelo, Jodie Foster, Isaac Newton, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Chabela Vargas, Janis Joplin, Simone de Beauvoir, Sandro Botticelli, Greta Garbo, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, Juan Castro, Rob Halford, el cantante de Judas Priest, que fue el primer heavy metal gay, George Michael, Elton John, Pablo Alborán, Martina Navratilova, Rosana, Miguel Bosé, Ricky Martin, Pepito Cibrián, Mahler, Pedro Almodóvar, Hans Christian Andersen, que es el autor del Patito Feo, un cuento que permite entender la diferencia y el drama de la no pertenencia del patito que finalmente resulta ser un hermoso cisne, y mi favorito entre todos, que lo extraño y le mando un beso al cielo, Fernando Peña. Miren si habrá habido talento en esta lista de gente. Todos ellos, de alguna manera, han tenido que luchar y derribar barreras para poder seguir adelante con sus preferencias, gozando del cariño, el respeto, la aceptación, o no lográndolo en algunos casos, a causa de sus preferencias sexuales. Hagamos un mundo mejor, donde la diversidad sea bien visto y donde el respeto y la aceptación sea lo que nos distinga y nos eleve como seres humanos. Espero que les haya gustado y les haya interesado. Yo les mando un beso y me despido de ustedes hasta el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.